Hola, nuevamente con el gusto de saludarles. Ahora por este medio vamos a continuar un poco en la revisión de los contenidos que nos compete en esa asignatura de intervención psicopedagógica para la no violencia de su maestría en psicopedagogía. Como usted ya me conoce, mi nombre es Indira Iraez Cantero Béjar y pues vamos a dar continuidad a esta revisión. En días pasados pues ya habíamos revisado un poco de lo que es el marco teórico, lo que es el sustento teórico, la fundamentación de los derechos humanos, desde la revisión de las definiciones de diferentes teóricos y de diferente bibliografía, los tipos de violencia, quiénes son los que intervienen, los papeles de los diferentes agentes que también pueden participar de manera multidisciplinaria para poder conocer las situaciones y poder subsanar aquellas problemáticas o situaciones que puedan vivenciar algún tipo de violencia. Y también lo que más importante es que la evaluación diagnóstica desde esta arista de conocer sin este diálogo binario de lo que está bien o lo que está mal, dejando de lado las etiquetas o las subjetividades. Y les hablaba de estas situaciones porque sabemos que una cuestión de la moral y de la ética puede ser una situación que para algunas personas puede estar bien, para alguien puede estar mal. Entonces, por eso les decía, en el diagnóstico tenemos que tener esta habilidad de un argumento sustentado desde una evidencia tangible que te pueda sustentar tu argumento de diagnóstico. ¿Y cuáles son los instrumentos de un diagnóstico? Las entrevistas que hacemos al inicio del ciclo escolar, los diagnósticos socioculturales, socioeducativos que hacemos como escuela, las entrevistas, los días de observación, los registros, los diarios de campo, las bitácoras evolutivas, las bitácoras de incidencias. Todos estos son instrumentos que te pueden servir para validar un buen diagnóstico. Si estamos vivenciando una situación de violencia dentro de la escuela, tendríamos que tener elementos tangibles que puedan sustentar un buen diagnóstico. ¿Quiénes intervienen? ¿Cuándo intervienen? ¿De qué manera están interviniendo? Y nosotros como agentes educativos, ¿qué estamos haciendo para poder hacer esos registros y seguimiento puntual y sistematizado de las situaciones? Y todo esto te va a sumar mucho para construir un buen diagnóstico. Y ahora lo que nos compete en este tercer momento de la asignatura es abordar las estrategias para la prevención y la intervención y la construcción de un plan de intervención. En base a estos dos temas que van muy de la mano, vamos a abordarlos desde los tres modelos planteados desde la psicopedagogía. Son tres modelos que son la base para el análisis de estos temas y que nos van a compartir algunas estrategias y técnicas que nos podrán aportar para la construcción de nuestro plan de intervención. En relación a la introducción, pues es lo que les comentaba, vamos a revisar algunos modelos psicopedagógicos. En uno de ellos es la clarificación de los valores y el valor desde una vista humanista. Este sentido de la palabra valor, ¿a qué le doy sentido? ¿A qué le doy importancia? El segundo modelo es el modelo cognitivo evolutivo, que vamos a tomar de la mano lo constructivista porque estamos tomando lo cognitivo, pero también vamos a darle un poco de peso e importancia a los estudios históricos que se realizaron desde Piaget en las etapas evolutivas y reconocimiento pues de que la importancia de saber en qué etapa está. Y también hay etapas de la moral, y ahorita la vamos a revisar. Y el tercer modelo es el modelo cognitivo-conductual. Y pues aquí, como tiene una base connotativa en relación a lo conductista, pues sí, vamos a hacer una revisión, una desmenuzada de esta información. Y pues cada uno de los modelos nos va a compartir o nos da los diferentes autores de esta bibliografía
nos dan como mucho hincapié para revisar algunas estrategias, algunas técnicas que nos pueden dar un muy buen panorama para trabajar con los alumnos o las situaciones que vivenciamos en relación a la violencia en nuestros centros de trabajo. En algún momento les decía en sesiones anteriores de que en muchas de las ocasiones la violencia se vive en el día a día, en todos los ámbitos en que nos desenvolvemos como humanos, porque los humanos somos muy subjetivos, somos en una línea muy delgada entre que estamos bien y al ratito no estamos muy bien, que digamos. Entonces somos como esta línea de enjuiciar, de etiquetar, de a lo mejor esta situación de la manejo de la inteligencia emocional, la resiliencia, la empatía, los valores. Hay muchas cosas, como les mencionaba, es multifactorial, multicultural, que hace que las situaciones de violencia se vivan día a día en todos los ámbitos y en todos los aspectos y momentos y espacios de nuestra vida. Todos los argumentos bibliográficos que se revisaron y que se están revisando hacen una mención importante de que no hay algo mágico, no hay una palabra, no hay una estrategia mágica que vaya a solucionar, pero sí sabemos que somos agentes de transformación y que de una plática, un taller, una actividad que hagamos, si 100 van y uno la toma, con eso ya es ganancia. Somos agentes de transformación, eso no lo debemos de creer y no podemos hacer agentes de omisión. Si sabemos una situación de violencia, tenemos que dar atención y seguimiento y aplicación de estrategias y actividades y técnicas. Entonces, hablaban de modelos multidimensionales. Cada modelo tiene una dimensión distinta y una connotación distinta, pero esta situación del eclecticismo pues siempre es difícil. Y nosotros como maestros lo que hacemos es revisar los modelos, revisar las metodologías y las técnicas y podemos decidir cuál podemos implementar de acuerdo a nuestro diagnóstico. Vamos a hacer un hincapié aquí un poco en las estrategias en cuestión a lo escolar y pretendemos tener un currículum de la no violencia. Si en ese ciclo escolar no lo hicieron, a los que tienen trabajo escolar, desmenucen un poco lo que es el programa sintético y revisar los contenidos a lo mejor de lo humano, lo comunitario y relacionarlo de manera transversal con otros contenidos, porque también tenemos que tener esta idea de que tenemos que tener tacto, hacer nuestro diagnóstico socioeducativo correctamente para poder tener como una gama muy amplia de las características que se desenvuelven alrededor de nuestra escuela, las familias y nuestros alumnos. Y cuando tenemos a los alumnos, nuestro contexto como docentes dentro del aula. Y nosotros de verdad tenemos que tener como muy manipulado los contenidos para integrar esas actividades dentro del día a día en la escuela. Y pues todo en base a los derechos humanos para fomentar la sana convivencia, entonces, y el rechazo total a la violencia. Siempre tener como esta visión generadora multidimensional con padres de familia, con otros compañeros docentes. Entonces, tener como esta situación de un panorama general de todo lo que rodea para poder subsanar situaciones de violencia y no caer en este riesgo de nosotros ser gestores de una violencia. Vamos a empezar con el primer modelo, que es el modelo de clarificación de valores. Esta pues tiene la experiencia tiene la dimensión afectiva, pero también una dimensión cognoscitiva. Fíjense bien cómo va la connotación junta. No solamente es una cuestión cognoscitiva del saber, del entender, de la atención, de la percepción, de la memoria, aquel entendimiento que tiene el ser humano de las cosas, sino que también lo conecta de manera afectiva. Y pues ambas son imprescindibles. Hay un triángulo cognitivo que me gusta mucho, que se llama triángulo cognitivo
ahorita les clarifico la idea. En esta va en relación al pensamiento, a las emociones y a la actuación. Entonces, esta del modelo de clarificación de valores va muy enfocado a esta dimensión, de que no nada más es como lo mental, ¿no? Lo cognitivo, lo que pensamos y procesamos aquí, sino también cómo lo sentimos de esta manera en las sensaciones afectivas. Y pues esto abarca todas las posibilidades y potencialidades del ser humano. Aquí hablaba sobre el escritor Rousseau, donde él es filósofo, y él contribuyó notablemente para poder entender y clarificar esa transformación de las sociedades, instalando una idea del ciudadano figura y el ascenso de que el humano puede tener como esta visibilidad de ser bueno y tener como siempre en cuenta los derechos individuales y la razón de los valores máximos del hombre para la sociedad. Entonces aquí habla sobre este plano humanista en relación a esta conexión afectivo-cognitivo y pues siempre va a tener como muy a la mano estas situaciones de la moral y el tratamiento de las problemáticas desde esta unísono de las dos situaciones. Se propone facilitar el camino hacia la autorrealización a través de aprendizajes significativos. A lo mejor ya han escuchado anteriormente de Ausubel, que manifestaba en sus estudios la importancia del trabajo en relación a aprendizajes significativos, donde el alumno esté como con una vista englobando de manera muy amplia dimensiones tanto cognitivas, motivacionales y emocionales. La propuesta que da David Ausubel, que es psicólogo y pedagogo estadounidense, contribuye mucho a esta construcción de este modelo en relación a esa dimensión cognitiva de aprendizajes significativos. Ahorita van a ver por qué vamos a hablar de Ausubel en un tema que hablamos de valores, cuando Ausubel pues trabaja lo que son aprendizajes significativos. El modelo de clarificación de valores tiene tres aspectos importantes. Uno es estimular el aprendizaje significativo, como ya les mencionaba, capacita a los estudiantes para elegir y defender sus propios valores a través de programas donde el niño tenga un proceso de valoración. El proceso de valoración tiene ciertas pautas. Entonces, por eso dice clarificación de valores. Nosotros tenemos la concepción de que el valor tenemos como ciertas claves ya situadas en nuestro cerebro que hablan sobre el valor de la libertad, el valor de la inclusión, el valor de la amistad, el valor del respeto. Y sí, pero tenemos esa palabra, pero no sabemos si los niños tengan esa relación de un aprendizaje significativo de cada palabra, si lo han entendido, si lo han reflexionado, si lo han apropiado esa palabra para poderle dar valor a cada valor. No sé si me doy a entender. Entonces, desde este modelo se ha realizado una crítica, un gran valor y una rica reflexión cuestionando, y escúchenlo, la inculcación de valores. Tenemos un sistema muy tradicional y si abrimos el camino y nuestro panorama de las nuevas propuestas, pues será un gran acierto, porque vamos a entender cómo se encuentra el niño ante el tema de los valores. Les decía, por una parte se enfrenta a una sociedad compleja que les obliga a elegir entre múltiples alternativas y por otra parte, en una atmósfera de educación donde no les favorece tomar decisiones. Les dicen cómo hacer, qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Eso está bien, esto está mal, pero no les damos realmente la importancia para favorecer al que al aprenda, al entienda, al reflexione y él seleccione sus propios valores a partir de las experiencias y el entendimiento que tiene ya de estas situaciones experimentales y fenomenológicas que el niño ha vivido a su corta o largo periodo de vida. Pero todas las vivencias, experiencias y ambientes suman para que ya tenga él un planteamiento de las situaciones, pero nosotros no tenemos como adultos, ni como educadores, ni como padres,
ser inculcadores, tenemos que hacer que los niños analicen, sean reflexivos y críticos de las situaciones para que ellos puedan construir ese mismo entendimiento. Por eso es importante esto del aprendizaje significativo, porque el niño tendrá que construir desde esta motivación intrínseca para entender las situaciones y así poder habilitar a que el niño construya sus propios valores. Este modelo de la clarificación de valores tiene la intervención en el aula para proporcionar contextos y actividades para el autodescubrimiento de valores y no imponer valores específicos, como les mencionaba, no palabras claves. Ellos tienen que escuchar desde sus panoramas o sus códigos, ya que tienen estructurados, según Piaget, en estos esquemas de conocimiento, sino que ellos mismos vayan construyendo sus saberes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No transmitir valores concretos, sino más bien darles información para que ellos decidan cuáles son los valores más adecuados. Y esto lo vamos a estar un poquito revisando en las siguientes diapositivas. Estos son los componentes del proceso de valoración. Hay 3 dimensiones, escúchenlas bien, es la cognoscitiva, la afectiva y la conductual. En los 3 modelos que les voy a plantear son estos 3 aspectos, cognitivo, afectivo y conductual. En lo cognitivo, pues tendrá el alumno que captar la información, entender y descubrir y identificar a partir de un hecho o situación problemática, clarificar mi percepción personal, evaluar y decidir, descubrir cuál es el valor. En lo cognitivo es preferir u optar. Yo como maestro le voy a presentar una situación, problema. El niño, les dije, primer paso, va a descubrir, captar el significado de ese hecho y con su percepción personal y sus vivencias previas que tiene y aprendizajes previos que tiene, evaluará y dirá, esto está bien porque el niño actúa así, esto puedes mejorar si el niño actuara así. Es decir, el maestro tiene que fomentar su participación y el pensamiento crítico. Tiene la dimensión afectiva. Esta tendrá que incorporar un valor propio y una expresión de sus ideas y sentimientos. El objetivo de estos 3 aspectos, lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual, es que desde este modelo, pues que el alumno aprenda a decidir y valorar por sí mismo. Lo verdaderamente importante será favorecer que el niño reflexione, entienda y aprenda, seleccione sus propios valores de acuerdo a sus experiencias y el profesor solamente va a ser facilitador. En la dimensión conductual, tendría que realizar y poner en práctica el valor elegido, aplicarlo en su vida diaria, comprometerse a mantener la práctica del valor en forma continua, comunicar y expresar los valores de forma verbal y no verbal, entenderlos, lo que vivencia la otra persona, organizar y jerarquizar. Tendrá que establecer algunas escalas de valores para poder resolver conflictos. Si se fijan, este proceso de valoración que les mencionaba aquí anteriormente, cómo el alumno tendrá que diseñar a partir de la revisión de algunas situaciones procesos de valoración. Y ese es el proceso de valoración. Si ustedes revisan, les propone a nosotros como formadores o como educadores a afrontar al niño a situaciones reales, conflictivas o de violencia. Como lo que hicimos con las actividades con ustedes, que revisaban algunos videos o algún documento de algún hecho violento en algún colegio, en alguna escuela, en alguna ciudad, y nosotros desde nuestros puntos de vista o desde el rol de alguien más, entender esa situación. Y aquí es lo que pretende este componente del proceso de valoración en este modelo. Hacer que el alumno analice ciertas informaciones y a través de un trabajo colectivo y colegiado, subgrupal o grupal, analizar ciertas situaciones y ellos determinen
analicen, seleccionen cuál pudo haber sido la mejor opción y cómo hubieran ellos participado de acuerdo a un pensamiento más crítico. ¿Cuáles son las estrategias para aplicar en este modelo del proceso de valoración? Dice que son los diálogos clarificadores. Siempre tener un tema de controversia, esto es importante. Y ese tema de controversia el maestro lo tiene que tener en cuenta desde antes, por eso la planeación es importante. Dice al inicio podemos trabajar de manera individual o en subgrupo, por ejemplo, trabajamos el tema de lo que fue el hecho violento en el Colegio Cervantes. Leemos la situación, podemos trabajarla de manera subgrupal, ahí nos manejan cierta cantidad subgrupal y puede ser un análisis de cada uno o puede ser un diálogo general. Los diálogos tienen que ser espontáneos, nosotros tenemos que tener como una facilidad de escucha y tendríamos que tener como una postura muy socrática en los planteamientos de preguntas solamente. ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo hubieras resuelto? Entonces, toda esta situación del trabajo, este proceso, les decía, revisemos bien cómo se engloba lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Luego nos enrolamos mucho en lo cognitivo solamente, en el desarrollo de ciertas funciones ejecutivas o del logro de algunos contenidos o contenidos curriculares, pero también hay que tener estas dimensiones siempre visuales en nuestro trabajo del día a día, en lo afectivo y lo conductual. Entonces, ténganlo en cuenta estas otras dos dimensiones y estas estrategias que se ponen como a su disposición. El objetivo del modelo de clarificación de valores, escuchémoslo, es aplicar temáticas de interés personal y social para el análisis, reflexión y entendimiento. Les voy a poner este tipo de actividades que también ustedes pueden aplicar en el día a día dentro de sus aulas. Son los, como les decía, dilemas morales, frases inacabadas, este que se llama role playing y ahí ponen lo que se necesita para poder trabajarlo, las autobiografías, autoestima y conocimiento de los demás, autoconocimiento e identidad grupal, juegos cooperativos, resolución de conflictos, comunicación, construcción conceptual, comprensión crítica y autorregulación. Ahí están las actividades que se pretende lograr y la descripción de cada una de las actividades. Igual cuando les comparta la presentación, ustedes las van a tener a la mano. De verdad, hagan caso a estas propuestas porque, como les mencionaba, las dimensiones. Hay que tener no nada más lo cognitivo, las funciones ejecutivas, el procesamiento cognitivo del individuo, sino también estas cuestiones afectivas y conductuales. Y si lo trabajamos desde este feedback, desde este trabajo horizontal con los niños, créanme que va a ser muy enriquecedor. Favorecer la comunicación y los trabajos cooperativos siempre van a ayudar muchísimo. En este segundo, que es el modelo cognitivo evolutivo, aquí ya se trata un poco más de no solo, porque luego sonamos evolutivo o en esa situación de un clima de clase facilitador en lo cognitivo, sino que tenemos que dar un pasito atrás, como cuando hace la revisión de Piaget de estas etapas evolutivas de cómo vamos avanzando. Pues igual, en la moral hay ciertos aspectos que nos marcan como estas etapas evolutivas del humano y siempre dando de vista lo constructivista en este aspecto del aprendizaje social, el aprendizaje cooperativo. Entonces, aquí ya marca también aspectos sociales y morales. Recordemos aquí a Vygotsky, que hace este aprendizaje social y de las aproximaciones y del andamiaje y cómo en el compartir podemos aprender. Entonces, por eso aquí hablamos ya de un cognitivo evolutivo, cognitivo porque seguimos trabajando las cuestiones del procesamiento intelectual, del entendimiento y el saber del humano, cómo construye los conocimientos, pero desde la evolución, ¿no? Dice, aquí habla del autor, quien popularizó el término y quien mayor impulsó a este modelo.
desde un punto de vista psicológico como desde un punto de vista educativo. Y se trata no solo de acondicionar un clima de clase facilitador, sino que el sujeto aprenda otra vez a expresar, a estimar, a practicar los valores elegidos. También tiene que incidir su propio tipo de razonamiento y de justificaciones personales. Este modelo constituye una de las expresiones más destacadas de una tradición de concebir la problemática de los valores, pero desde un punto de vista evolutivo. Hay jerarquías, concepciones y formas de entender la realidad, pero desde este escalonamiento en el avance jerárquico evolutivo en cuestión de la moral. Y este modelo pues tiene varias aportaciones. Una es que va a subrayar el papel de la razón y de los procesos conscientes en el desarrollo moral. Concede una gran importancia a la expresión y clarificación de los propios razonamientos y valores y utiliza la discusión en clase como técnica para facilitar el desarrollo y la educación moral. Si ustedes se fijan, aquí vamos a retomar un poco de lo que fueron este modelo de la clarificación de valores, porque el rol del educador será solamente poner en la mesa ciertas situaciones para que solamente el niño sea un analizador de la información, un crítico y reflexivo y pueda decidir y tomar en cuenta lo que puede considerar como algo de valor. Entonces, aquí le da otra vez la importancia a clarificar sus propios razonamientos y valores y pondrá esta técnica de la discusión y del debate dentro de clase para la clarificación y la educación moral. Aquí les quiero comentar un poco que es necesario, como les mencionaba, tener una formación muy filosófica desde esta situación que nos comparte Sócrates en la pregunta. Nosotros cuando estemos haciendo nuestras intervenciones dentro del aula, siempre preguntar qué estás haciendo, cómo te sientes respecto a esta situación, qué pudiste haber hecho, qué piensas, qué alternativas pudiste haberle dado a esta persona, si leímos algún cuento, cómo se sintió tal personaje, tú qué hubieras hecho en lugar de lo que hizo el personaje. Como tomar en cuenta todas las consideraciones que el niño pueda tener para poder el niño tener este sentido del valor y del entendimiento de la moral y la ética. Vamos a revisar un poquito de estas evolutivos. Si se fijan, está la descripción como muy completa y general de los 5 estadios que nos marca en relación a la evolución de acuerdo a la edad y la adopción de las perspectivas de lo cognitivo evolutivo, ¿va? Entonces tenemos desde los 0 años hasta los 18 años y más. Entonces aquí, si se fijan, tiene una perspectiva egocéntrica, subjetiva, autorreflexiva, mutua y sociológica. Cada uno tiene sus propias características y rasgos principales, su misma visión de las personas y algunas comprensiones de sus procesos psicológicos para entendimiento de las situaciones. Este cuadro nos da mucha pauta para poder entender en nuestro diagnóstico en qué edad se encuentra el niño o la niña que está vivenciando o está presentando situaciones de agresión o de violencia hacia alguien más. Si tengo un alumno agresor, vamos a identificar en qué etapa está, en qué edad está, en qué estadio de este proceso evolutivo y jerárquico tiene para poder entender. Entonces aquí están sus características principales, su visión de la otredad, cómo la entiende y cómo entiende esta comprensión de los procesos psicológicos en relación a cómo actúa, cómo entiende la situación y qué decisiones toma ante cada situación. Y aquí va un poquito más descrito cada uno de estos estadios. Después nos habla otro autor de que cada estadio
de estos tienen 3 niveles: el nivel preconvencional, convencional y postconvencional. Y aquí están los estadios. Entonces, igual vienen sus características y las edades. Aquí viene desde la edad de los 7 años hasta los 23 años. Aquí habla sobre estos niveles de razonamiento moral y tiene un término con los derechos humanos, ya cuando este entendimiento más complejo es una filosofía muy compleja, ya cada uno podemos, dice que a veces no todos los adultos llegan a este momento, ¿no? Donde podemos tener ese entendimiento de las normas sociales y poder tener como esta moral para poder entender las situaciones y poder tomar decisiones correctas. Entonces, no todos llegan a este punto, pero de acuerdo a esta escala, a estos niveles, tendríamos que estar como en esta sintonía. Y es importante los tengamos en cuenta como psicopedagogos, como agentes educativos, porque esto nos va a dar pauta como en qué nivel se encuentra mi alumno o esta persona que tengo en el diagnóstico de una situación de violencia y cómo puedo yo ayudarle para que vaya avanzando en estos estadios, en esta jerarquización de niveles. Vamos a avanzar un poquito, educar en valores a través del debate y la discusión, como ya les mencionaba. Este es un programa educativo de intervención para el desarrollo de los valores. Siempre va a ser desde una perspectiva muy constructivista, donde vamos a favorecer el razonamiento y empoderar al niño para que él sea que tenga que tener esa intervención y esa decisión para el cambio. Los programas de intervención cognitivo-evolutivo van a utilizar preferentemente siempre la técnica de debate y de la discusión en clase, siempre estimulando el conflicto cognitivo. ¿Y cuál es un conflicto cognitivo? Como lo decía Piaget, tenemos esquemas y estos esquemas se van fragmentando o descomponiendo de acuerdo a las vivencias. Por ejemplo, si yo tengo una construcción de un esquema y entro en conflicto con una experiencia, este esquema se reconstruye y vuelve a tener otra estructura. Y estos esquemas se van haciendo estructuras cada vez más complejas y más grandes. Por eso es importante que hagamos este trabajo preferentemente del tema de la discusión y de análisis de situaciones que entren en el niño en conflicto cognitivo, de análisis, revisión y reflexión. Entonces, como les comentaba, solo somos facilitadores, seremos cuestionadores socráticos, donde nosotros primero tendremos que seleccionar un tema de conflicto y situación que tendrán que ser adecuadas al nivel donde se encuentra el alumno, en qué estadio se encuentra, qué edad está, y vamos a poner a confrontar una situación problemática o un tema de conflicto donde ellos, de acuerdo a su edad, a su nivel jerárquico, a su estadio de su edad, podamos afrontarlo a un dilema de un cuento, de una historieta, de una leyenda. Ustedes tendrán que ser como muy hábiles en seleccionar un instrumento literario, una noticia, un video, una película, elegir algo donde el alumno tendrá que ser, te les digo, primero tener en cuenta en qué estadio está para poder confrontarlo a un dilema y esta confrontación de conflicto cognitivo. Cuando hagamos estas actividades de la discusión entre compañeros, tenemos que tener como esta situación de que cuando hagamos los subgrupos tienen que ser heterogéneos. Es decir, que los alumnos estén mezcladitos entre los que participan, los que están más calladitos, los que ya tienen a lo mejor un estadio más avanzado que otros en relación a los avances de los niveles jerárquicos de evolutivos. Entonces, primero elegir el dilema hipotético. Ya les decía, puede ser cualquier medio digital o cualquier cualquier texto literario. Dice siempre tener muy importante no perder de vista el objetivo de la discusión, en qué estadio está para poder avanzar y qué queremos lograr. No siempre vamos a decir, sale buena
lo que tú dijiste está bien o lo que tú dijiste está mal. No se trata de dirigir hacia algo bueno o malo. Los niños tienen que tener esa naturaleza de la discusión y poder tener esta sensación de confianza para poder comunicar sus sentires y sus pensares. Crear un clima que el alumno se sienta apoyado y con toda la confianza para participar. 2, formar los equipos pequeños para la discusión. Aquí habla de 4 a 6 alumnos por equipos, heterogéneos respecto a dichos criterios, como ya les había mencionado, y que pues sea una participación activa. Y por último, volver a plantear el tema de discusión ya de manera colectiva y a lo mejor por cada grupo, cada uno puede como hacer algún argumento de acuerdo al análisis que hizo cada equipo. No dejemos de vista que esto es cognitivo evolutivo, entramos en conflicto cognitivo al alumno, revisando siempre en qué estadio se encuentra, de qué edad está, le presentamos un tema, un dilema, puede ser hipotético o real, con cualquier tipo de instrumento, literario o digital, hacer este trabajo de equipo y de discusión y de análisis, de debates, para que los niños puedan adquirir este entendimiento y razonamiento. Y por último, dice aquí educar en valores a través del debate y la discusión. Aquí pues es importante esas estrategias de interrogación, ya que las son herramientas que contamos nosotros como formadores para conseguir que ellos analicen y entiendan. El profesor solo tenemos que ser facilitadores de un proceso, cuestionadores socráticos, y tenemos que insistir en que la razón, que si estás bien, que estás mal, no existe. Solamente clarificar y resumir los argumentos de los niños. Es lo único que tenemos que hacer. Estimular siempre al debate directo entre alumnos, defender las diferentes posiciones y razonamientos, que si nuestra intervención se enfría y la discusión ya empieza a tener como cierta flojera y los niños no quieren participar, pues podemos poner nuevos ejemplos, complicar aún más la situación y presentar otras circunstancias. El objetivo aquí es nosotros ser como muy dinámicos y muy innovadores. Tenemos que renovar y remover esos intereses y la polémica para que podamos que otra vez que todos los niños puedan participar y pues hacerla del abogado del diablo como luego la película, ¿no? Defendiendo argumentos que luego otros alumnos no van a aceptar y van a ver que ahí va a empezar la confrontación de los niños, pero siempre lo importante, como les decía hace un momento, no perder de vista nuestro objetivo, que los niños vayan avanzando en cada estadio. Entonces, cognitivo, entrar en conflicto el alumno para el análisis y reflexión, pero teniendo en cuenta lo evolutivo, en qué estadio se encuentra el niño. Les hablaba sobre Ausubel, los aprendizajes significativos, y sobre Vygotsky, que es el aprendizaje social. Entonces, y si hablamos de cognitivo, es constructivista, entonces siempre vamos a tener como ese trabajo colaborativo, y aquí están algunos de los beneficios que tiene esta técnica de aprendizaje. Aquí van varios algunos puntos, algunas estrategias, algunas actividades. Entonces, como la investigación de grupo, por ejemplo, y aquí habla sobre la autora, y aquí nos pide que la distribución de los alumnos sean en equipos, que hagamos actividades que sean de interés o de preferencia de los alumnos. Entonces, como que en cada punto nos dan como algunas estrategias, y tener como siempre en cuenta que antes de empezar es bien importante nosotros como educadores explicar en qué consiste el aprendizaje cooperativo y cómo se van a evaluar los resultados. Es como el diseño universal para el aprendizaje, donde presentamos desde diferentes pautas las situaciones de aprendizaje. El alumno tiene que tener como esa motivación y entendimiento de qué estoy trabajando, cómo lo voy a trabajar, pero sobre todo qué voy a lograr con ese aprendizaje, no dejando de vista el objetivo. Entonces siempre tenemos que tener bien en cuenta el objetivo y los resultados. Aquí los procedimientos sociométricos que proporcionan para evaluar ese tipo de actividades, pues siempre nos dan como una oportunidad para ver en qué estadio estaba y en qué estadio está ahora, y ver cómo el alumno se destaca en la participación de estas actividades. Aquí les puse tres hojitas donde son los procedimientos sociométricos que les van a ayudar para analizar
cómo está el alumno dentro del aula y entender más bien cómo entender el grupo para poder conformar grupos heterogéneos, porque luego decimos, ¿y a qué nos referimos con heterogéneos? Pues en este modelo cognitivo evolutivo, pues nos da como este instrumento de cuestionarios sociométricos, pues de acuerdo a la edad, y esto pues nos va a dar como información tanto del nivel de integración que tenemos como individuos, el nivel de integración que está como grupo, entender un poco el contexto que se desarrolla dentro del salón, y pues son preguntas que podemos como de manera personal como comentar con cada alumno o de manera general, y nos va a dar como un estatus de manera general, a lo mejor de tener como oportunidades de establecimiento de las relaciones que se viven dentro de los grupos, qué atribuciones perceptivas tienen como dinámica social interna dentro de mi salón, y pues siempre nos va a ayudar como para tener este contexto áulico. Bien, si se fijan, ahí están las preguntitas. El primero, aquí no les dice la edad, pero el primero va a ser de 6 a 10 años, el segundo es de 11 a 13 y el tercero es de 14 a 18. ¿Va que va? Entonces ahí están esos 3 instrumentos que son psicométricos, que les va a ayudar. Hasta esto les puede servir, ¿saben? Para un diagnóstico socioeducativo. En siguientes años, si en este año no los aplicaron, pues a lo mejor ese instrumento les puede ser de beneficio, o más bien les va a servir ahorita porque estamos en medio de ciclo escolar, y a lo mejor esto les va a dar un buen panorama de cómo estamos trabajando dentro del salón, cómo está esta dinámica grupal, que acuérdense también es parte importante de nuestro diagnóstico, entender cómo la dinámica de nuestro grupo y entender si hay cuestiones ríspidas de mal entendimiento, y entonces si tengo que trabajar actividades cooperativas y colaborativas, si tengo que tener esta habilidad para trabajo socioemocional, si tengo que tener esta habilidad para fomentar en el alumno no solamente el desarrollo cognitivo, sino este desarrollo de la ética y la moral desde estos estadios que me proponen, o qué es lo que tengo que hacer. Aquí son las actividades que les plantea este modelo, desde el modelo, aquí está, modelo cognitivo evolutivo. Y recordemos el otro. A ver, acuérdense, modelo cognitivo evolutivo y el de la clarificación de los valores. ¿Va que va? Entonces, aquí están esas actividades que les van a servir a ustedes para aplicar dentro del aula, mediante el aprendizaje cooperativo, el debate, la discusión, donde vamos a fomentar, como les dije, el análisis y la reflexión. Y ahí están algunas actividades, pueden seleccionar una, dos, o si no les sirve ninguna, pueden a lo mejor tomar solamente el nombre de la actividad o el objetivo, y a lo mejor ustedes de ahí indagar algunas otras actividades que les puedan funcionar para desarrollar este trabajo cooperativo que nos propone este modelo cognitivo evolutivo, y pues la clarificación de los valores con los niños. ¿De acuerdo? Igual, cuando tenemos alguna situación de conflicto, aquí hay unas estrategias. Cuando ya de manera presencial o tajante, factible, que se está vivenciando ya de manera de presente, aquí hay algunas actividades que pueden tener como una propuesta muy buena para ustedes en esta resolución de conflictos. Entonces, dentro del contexto áulico, escolar, social, entonces siempre tener como bien en cuenta no perder de vista enseñar a los niños a resolver los conflictos. Miren, aquí están los propósitos: enseñar a pensar para resolver conflictos sociales, ayudar a afrontar el estrés. Los niños de repente, no falta el niño que lo llevan corre sin desayunar y todo regañado. ¿Y cómo va a llegar ese niño dentro del salón? Pues ya todo frustrado y estresado, ¿verdad? Enseñar a las habilidades de comunicación a aquellos niños que a lo mejor su proceso cognitivo no les dan más herramientas sociales más que el arrebato y la agresión. Entonces a lo mejor ahí hay falta de hacer habilidades de comunicación.
en la mediación y la negociación, que es algo bien importante, que tanto fungimos nosotros como mediadores. Tenemos algún alumno que puede ser un negociador, a veces entre niños o entre alumnos se entienden mejor, ellos pueden ser mediadores o negociadores, y representación de papeles y literatura. Fíjense que es algo importante que también debemos de tener bien en cuenta como instituciones. Tenemos que tener un comité, una construcción de un comité donde tengan que tener bien claras las normas institucionales y cuáles son las consecuencias que tenemos que tener en cuenta para cuando se vivencien algunas situaciones de conflicto, porque aquí es enseñar a condenar la violencia. Y aquí es alguna línea delgada, como les decía. El que no queramos no vulnerar los derechos, no significa que tengamos que dejar de tener en cuenta en nuestro diario hacer las normas y las reglas y cómo lograr que esto se haga sin llegar a un momento de violencia, es haciendo esta tendencia de mirar para otro lado. Cuando surge una violencia en la propia escuela, hay que ver qué hay alrededor para que se suscite esta problemática, este conflicto, esta violencia. Entonces también por eso tenemos que tener como esa visibilidad multifactorial y multidisciplinaria, donde desde el papá, desde el maestro, psicopedagogo, alumnos, tenemos que tener como bien en cuenta las normas y cuáles son las consecuencias, porque no podemos tener como esta línea de permisividad, ¿va? Entonces tienen que tener como esta intervención de las consecuencias. Enseñar para pensar a resolver conflictos sociales. Y aquí también podemos continuar con algunas otras actividades propuestas. Habilidades de comunicación, como acá les mencionaba, algunas actividades, algunos de los beneficios, pues acá más adelantito les estoy poniendo todas las actividades en relación a estas facultades que pueden desarrollar los niños. Miren, si se fijan, ayudando a resolver conflictos. Ahí está, enseñar a pensar para resolver conflictos. Y ahí están, estrategias para enseñar a pensar a resolver conflictos. 2, ayudando a afrontar el estrés. Y ahí están actividades para enseñar a los niños a pensar a resolver sobre el estrés. Enseñando habilidades de comunicación. Y aquí están algunas actividades para las habilidades de comunicación. Y por último, lo que es la mediación y negociación. Aquí está, mediación, a qué se refiere y algunas actividades que podemos implementar. Dice que el mediador no resuelve el problema, sino que va a ayudar a ambas partes para poder facilitar el entendimiento de la comunicación y pues eliminar algunos sesgos que se puedan tener durante la discusión. El mediador tiene que tener esta mesura de facilitador de la comunicación y pues tiene aquí como algunas pautas. Aquí en la mediación hay algunas fases para poder continuar con una situación de conflicto, darle una solución. Mediación, aquí están algunas secuencias didácticas para la selección de un mediador. No siempre tenemos que ser los maestros o el psicopedagogo, les decía, a veces los mismos alumnos entre ellos se entienden y puede ser uno de ellos. Y si no, tendríamos que tener alguno de nosotros como docentes, algún agente externo. Pero si queremos elegir alguno de nuestros alumnos, aquí está una secuencia didáctica para poder trabajar la selección de un mediador. Bien, entonces ahí está el tema. La negociación, que también es una estrategia para aplicar en lo escolar, en lo cognitivo evolutivo, pues nos hablan de que el negociador también será como un agente que podrá escuchar los puntos claves de cada uno de los que intervienen en el conflicto y pues aquí tendrá como esta habilidad de ganar, o sea, ni tú ganas, ni tú pierdes, sino que tienen que tener como ciertos acuerdos para generar alternativas de beneficio mutuo.
Entonces también es bueno tener ahí en cuenta que hay que tener un negociador. En una escuela democrática y participativa, les comentaba al principio o en algún momento de este video que el comité de justicia se debe de crear de manera multidisciplinaria, donde estén incluidos alumnos, maestros, directivos, padres y madres de familia, tomar decisiones de disciplina en relación de lo legislativo, de los derechos humanos, de las políticas institucionales, porque esto va a ser lo que les dará las pautas para ahora sí poder tomar en cuenta las consecuencias y compromisos ante situaciones de conflicto y de violencia. Vínculo social, autorregulación, modelos básicos y de confianza. Aquí hay un poco de información sobre el trabajo con niños en relación a estos temas. Miren, construcción de la propia identidad, construcción de la identidad con otras actividades, hay que trabajar la cooperación, amistad y relaciones con los compañeros, porque siempre de todos modos tenemos que tener como esa habilidad de fomentar ambientes favorecedores dentro del aula, porque si no tenemos ambientes favorecedores dentro del salón, será difícil que haya una buena convivencia. Lo que se hace fuera del salón no es difícil controlarlo, manipularlo y modificarlo. Pero si tenemos a nuestro alcance a nuestros alumnos dentro de un espacio donde nosotros somos los agentes y que podemos ser facilitadores, pues tendríamos que tener como este trabajo de la cooperación, de la amistad y de la relación entre compañeros. Y aquí hay algunas actividades para fomentar este desarrollo socioemocional y esto también ayuda a la empatía. Entonces, los alumnos con el trabajo mediante el juego, las dinámicas, las integraciones, la cooperación, la relación del otro, el entendimiento de la otredad, créanme que les va a ayudar a prevenir muchas de las situaciones de conflicto y de violencia. Aquí vamos a tener una conversación un poco también ahondando un poco de la cuestión de la autoridad. Entonces a veces los niños sienten la autoridad como que es el que me va a decir que estoy bien o el que estoy mal. El que me va a decir estás en el éxito o estás en el fracaso. Entonces tenemos que tener como esta panorama un poquito más de que somos más como apoyo, más de darles este apapacho a los niños e incentivándolos al esfuerzo, a la confianza y a la persistencia. Entonces tenemos como que construir esta seguridad para no generar esta ansiedad en los niños. Entonces, las capacidades de presión, fijar objetivos realistas y aprender a manejar tanto el éxito como el fracaso, tendremos que tener como fomentar el optimismo para que los niños no tengan dificultades emocionales, porque acuérdense, toda la violencia que los niños viven pueden tener sus sesgos o rasgos o factores emocionales, y si nosotros somos un factor que le incita mucho al fracaso, porque los estándares curriculares o de logros o metas son muy altos, entonces el alumno va a estar en esa línea de que se sentirá que es un problema, de que no se siente incluido, que no se siente que está logrando las metas y está en esa línea del fracaso. Entonces, muy posiblemente el niño en un momento de este trayecto formativo, pues decline y la motivación se vaya hacia abajo. Entonces, nosotros tenemos que tener como a veces cierta flexibilidad en nuestra construcción curricular y en nuestra planeación didáctica para también darles un momento en donde hagamos algo distinto a lo cotidiano, a lo que nos marca el plan y programas del programa sintético. Aparte tenemos el programa analítico, donde podemos tener como algunos contenidos contextualizados o codiseño, donde implementemos algunas cosas que no están. Y si sabemos que en mi salón está una situación de violencia o de falta de sana convivencia o desarrollo socioemocional, pues ahí podemos incluir algunas actividades. Último modelo cognitivo-conductual. Este modelo cognitivo-conductual no es conductismo puro de John Watson, como en algún momento lo tenemos
como preconcebido ya como aquí mentalmente, ¿no? Él trató de tener esta convicción del condicionamiento de Pavlov. Entonces, todas las bases psicológica conductual desde aquí viene. Y esta tuvo 3 generaciones. Aquí están unas tablitas muy pequeñas, pero les voy a compartir el archivo en PowerPoint para que cuando ustedes la estén revisando la puedan ampliar y revisar cómo el conductismo, que tiene una trayectoria de estudios muy amplia y tiene muchos fundamentos que son aplicables. Y son tan aplicables que el conductismo tiene sus elementos tangibles. Cuando hablamos de algo subjetivo es difícil. Cuando hablamos de algo del procesamiento y el entendimiento de cada persona, pues hablamos de lo subjetivo, ¿no? Y tú cómo estandarizas algo subjetivo. Entonces, aquí en lo del conductismo tiene un rasgo distinto, tiene esta connotación de poder evaluar estos avances porque son como algo más tangible. Lo conductual a veces es más tangible en cuando vemos algún cambio en la aplicación y el procesamiento del entendimiento, pero tiene este connotación cognitiva. Por eso les decía, no es tan conductista en solamente basarse en esta primera generación de estímulo-respuesta y como cuando tenemos esta situación del entendimiento que para el estímulo será un castigo. Entonces, no, aquí ya vamos abordando un poco esta unificación también de lo cognitivo. Y pues aquí hablamos sobre actitudes ya como prosociales, por eso decía lo cognitivo, cómo reflexiona el niño para ser un ciudadano prosocial. Entonces, tenga una conducta altruista y esto viene desde alcanzar el objetivo de que el alumno, desde esta reflexión autónoma de su sentir, de las emociones y de su pensar y de su actuar, tenga como esta preconcepción de la definición de su conducta prosocial. Y aquí, bueno, vamos a ver encaminado un poquito más a la Gestalt, a la psicología del funcionalismo, del reflexionismo, donde se ve muy reflejado lo autónomo de las emociones, pero también las cuestiones neuronales. Y que pues la Gestalt ustedes ya lo saben, porque son psicólogos, y entonces esta corriente pues está centrada, ustedes lo saben, en lo que son las percepciones, las experiencias y la forma en cómo nosotros organizamos la información para poderle dar un significado. Y pues aquí vamos a abordar algunos temas referentes a la psicoterapia y créanme que está como muchas técnicas en relación a lo cognitivo-conductual, todo basado, les digo, desde lo conductista, lo conductual, pero también desde lo cognitivo, lo humanista, lo reflexivo y la autoconciencia, la responsabilidad que tiene el ser hacia el otro. Entonces, creo que aquí sí vamos a hablar un poquito de condicionamiento clásico operante, pero con ciertos sesgos distintos y algunas limitaciones, por ejemplo, de más cognitivo. Bueno, no son limitaciones, son aportativas y son proactivas. Entonces, creo que nos va a dar como mucho de qué trabajar y muchas estrategias para compartirles en ese tema del modelo cognitivo conductual. Fíjense cómo esta evolución, les decía, son 3 generaciones. La primera generación, los procedimientos terapéuticos se derivan de los principios del aprendizaje clásico operante, como les decía. La segunda generación, marcada por la relevancia de las variables cognitivas en los procesos del comportamiento y por acercamientos terapéuticos que las convierten en el foco de intervención. ¿A qué nos referiremos a esto? Aquí les hablaba de algunos factores y uno de los factores puede ser factores cognitivos. Hay algunos niños que tienen como estas características, algún factor biológico, que ya tienen una tendencia nata hacia la agresión y a la violencia. Puede ser por cuestiones transgeneracionales, cuestiones genéticas, cuestiones neurológicas que ya de manera intrínseca y biológica el niño tiene. Pero cuando hablamos de este modelo de la segunda generación de las variables cognitivas, es cuando el niño agresivo
no posee respuestas alternativas. Es decir, cuando al niño se le presenta una situación adversa, su razonamiento, su procesamiento cognitivo tiene dificultades para poder descodificar y codificar esa información. Es decir, no procesan adecuadamente las situaciones adversas que se les presentan, por ello no consideran una respuesta alternativa o satisfactoria diferente a la agresión. Entonces, ahí por eso les decía, la segunda generación marca mucho la relevancia de las variables cognitivas. Las variables cognitivas, a algunos niños, estas facilidades cognitivas les cuesta trabajo codificar esa información para poder dar una respuesta favorable. Entonces, por eso aquí marcan algunas diferencias y que serán un foco de intervención, porque son los como donde nos cuesta un poquito más de trabajo. Bueno, no, ahí es cuando hablamos de, que se va a escuchar medio mal, pero es así como se trabaja, desde el entrenamiento de las habilidades sociales. Y cuando hablamos de entrenamiento son de trabajos terapéuticos o de trabajos constantes, donde podemos sí visualizar avances y logros en el comportamiento. Entonces ahí ya les hablaba de estos factores. Y la tercera generación ya aglutina o recopila perspectivas terapéuticas tanto constructivistas como contextuales. Entonces, este es el modelo cognitivo-conductual, es el último de los 3 modelos que les estaba presentando. Este modelo nos marca 3 técnicas, ¿va? Esas técnicas son de reestructuración cognitiva, que es lo que les decía, técnicas para el manejo de situaciones y técnicas de solución de problemas. Esas técnicas son estas 3 que tienen este modelo cognitivo-conductual aplicables al salón. Entonces, ¿puede ser terapéutico? Sí, pero no nos compete como educadores. Cuando hay una situación de violencia y una situación donde el factor es biológico, genético, transgeneracional, que viene nato en el niño, la agresividad, háblese de una discapacidad intelectual, de un trastorno psicosocial, un TDA, un tema de autismo de tercer grado, donde ocupa el apoyo es demasiado alto lo que solicita. Entonces, cuando es una cuestión biológica, sí siempre se necesita que hacer ahí una carta compromiso con los padres para que tengan los niños una atención terapéutica, porque ellos sí tendrían que tener como este acompañamiento personalizado para poder este trabajo de entrenamiento de habilidades sociales. Por eso, cuando hay alumnos con factores biológicos como una discapacidad o un trastorno de nivel severo, sí pueden ser canalizados a educación especial en el centro de atención múltiple, porque ahí es donde están las condiciones apropiadas y el ambiente favorecedor para trabajar habilidades para la vida, independencia, una terminal laboral. Entonces son como varias actividades que se les va encaminando para favorecer a este tipo de alumnos. Entonces por eso les digo, cuando en su escuela se vivencie una situación de violencia, que el factor sea biológico, es decir, que el niño ya tiene de manera innata, genética, transgeneracional, neurológica, fisiológica, la agresión o el arrebato o entrar en crisis como un niño psicosocial o muchas características que disparan de manera neurológica y biológica esta agresividad, donde ya la dignidad humana de un docente o de un compañero pues pueda venirse viendo dañada. Ahí es cuando podemos determinar con el padre de familia que se ocupa una atención extracurricular y se le hace un escrito, una relatoría de hechos, donde mire, papá, tengo esta bitácora de incidencias,
tengo mi diario de registros, tengo mi entrevista con usted donde usted me dijo que tiene este trastorno su hijo y esto se ha vivenciado durante el ciclo escolar. Le doy una carta compromiso donde usted, padre de familia, tendrá que llevar a su hijo a atención terapéutica de manera extraescolar o atención psicológica, atención de terapia familiar. Ustedes podrán describir en los acuerdos compromisos la invitación al padre de familia. Porque ya cuando son cuestiones de esta manera biológicas, el padre de familia tendrá que buscar alternativas porque la escuela a veces, por los espacios, los ambientes, las características del mobiliario, las características de infraestructura, la cantidad de niños, pues es difícil como que el maestro controle todas las situaciones. Y si cuando hay un niño con factores biológicos natos para la agresividad y la violencia, es cuando nosotros tenemos que tener esta mesura para tener estos elementos tangibles de diagnóstico y terminamos con una carta compromiso donde el papá acude a una instancia extraescolar para darle continuidad a la atención del niño. Aquí en esta también les quiero, igual vamos a abordar un poco de los factores pues ambientales. Cuando son factores ambientales en relación a situaciones familiares ríspidas, situaciones familiares complejas, complicadas. También somos educadores, donde hacemos nuestro trabajo de formación educativa dentro de la escuela, pues cuando son cuestiones de factores ambientales que están generando que el niño sea violento, también tenemos que tener nuestros registros de diagnóstico de las entrevistas, incidencias, bitácoras evolutivas, registro de mi diario de campo, algunas cosas, todo lo tangible, hacer carta de compromiso con papá. Papá tiene que ir a atención de terapia familiar porque su ambiente fuera de la escuela, lo familiar, está ocasionando que el niño presente algunas cuestiones de manera personal agresivas para él y para los demás. Y por último, hay factores cognitivos, que eso sí ya se los había platicado, que cuando el niño ya tiene como esta falta de reflexión, cuando se le presenta una situación conflictiva, no alcanza como a entender cómo resolver esa situación. Y su única manera de resolverlo es de manera agresiva. Ese tipo de niños cognitivos, de factores cognitivos, sí lo podemos solucionar, lo podemos trabajar dentro del aula y esas son las técnicas que podemos trabajar en ese tipo de niños con estos factores ya más de manera cognitiva. Aquí la reestructuración cognitiva, manejo de situaciones y la solución de problemas. Aquí están desglosadas ya por técnicas y las técnicas de reestructuración cognitiva, que es lo que les digo, cuando los niños no alcanzan a tener esas estrategias, no tienen el entendimiento de las situaciones adversas y no tienen las estrategias de este procesamiento cognitivo para considerar las respuestas. Él no, le llega la información adversa y ¡pum!, reacciona de manera agresiva. Es así, directa, no alcanza a tener este procesamiento de este triángulo cognitivo emocional. Entonces, aquí estará basado en una terapia cognitiva del registro y análisis. Entonces, si se fijan, vamos a estar centrados en la identificación de los cambios de las cogniciones, cómo el niño está procesando este pensamiento en cuestión para determinar una respuesta de acuerdo a un problema. Y aquí están las estrategias didácticas. Aquí ya no les cambié actividad, les puse unas estrategias y ahí están las estrategias y los objetivos de cada estrategia y el desarrollo de cada uno. Y ahí están, pueden ser de preescolar, desde primaria y también secundaria, ya obviamente con sus ajustes que ustedes puedan hacer en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Mayor conciencia del pensamiento distorsionado. Si los niños todo el tiempo tienen esa sensación de peligro, de miedo o del fracaso y ya estoy enojado, ya estoy estresado y tienen todo este pensamiento de creencias irracionales, pues a lo mejor ahí vamos a crear conciencia de estos pensamientos distorsionados para centrarlos en el aquí y el ahora y tener como esa autorregulación
este autocontrol cognitivo y el alumno vaya avanzando en esta situación de pensamientos para reestructuración cognitiva. Cuando se me presenta una situación, voy a dibujar cómo es el triángulo cognitivo. Se supone que es un triángulo, no se ve muy bien, un triángulo donde cuando nosotros tenemos una situación de conflicto, aquí vamos a poner una situación en medio, como no se los hice antes, ¿verdad? Tendemos a tener nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestro actuar. Es decir, cuando tenemos estas habilidades de procesamiento cognitivo, afrontamos una situación problema, un dilema social. Los niños que no tienen esta reestructuración cognitiva, ellos van a ir directo de la situación adversa a la actuación conflictiva y de violencia. Pero si nosotros desarrollamos este triángulo cognitivo emocional, haremos que el niño afronte una situación de dilema o problema. Él tendrá que atravesar primero este primer nivel, por eso ahí les dice a algunos del semáforo del pensamiento, porque el alumno tendrá que pensar cómo está la situación, quiénes intervienen, cómo se siente, qué emociones estoy experimentando y ahora sí voy a actuar. Entonces, el alumno tendrá que tener siempre a la mano este procesamiento cognitivo para poder entender este autocontrol y poder, antes de actuar, siempre pienso y qué emoción vivo y cómo lo resuelvo. Y todo está interconectado. Mis pensamientos influyen en cómo me siento. Pero el cómo me siento influye en mis pensamientos, así como las acciones. Como yo actúo, también así pienso. Pero también como actúo es como estoy, lo que estoy sintiendo. Todo está interrelacionado. Pero este triángulo cognitivo tendríamos que tenerlo nosotros en cuenta y trabajarlo, y por eso están esas estrategias donde podemos desarrollar estas habilidades del cambio de las creencias irracionales, de este procesamiento distorsionado, del manejo de las emociones y pues algunas estrategias del pensamiento más equilibrado, estructurado, y donde el alumno pues tendrá como esas estrategias y habilidades cognitivas. Son técnicas para el manejo de situaciones. Esto está más basado, pues persiguen enseñar habilidades para que un individuo pueda afrontar adecuadamente diversas situaciones problemáticas. En acuérdense, modelo cognitivo-conductual, estamos hablando sobre el manejo de situaciones ya problemáticas, donde queremos que el niño reflexione, pero también actúe desde diferentes estrategias. Y cuando hablamos de conductual, de estímulo-respuesta, a veces también hablamos de estas situaciones en que está la comorbilidad, y ustedes saben la palabra, de cómo lo multifactorial puede influir en estas cuestiones conductuales. Y el alumno a lo mejor puede tener este conflicto de autoconfianza y tiene estas estrategias de autoconfrontamiento. Entonces, por eso tenemos que tenerle brindarle estrategias para desarrollar habilidades para que el niño pueda afrontar. Si en algún momento se siente frustrado, mi mamá me llevó bien regañado y ayer me pegó, o ayer se pelearon mis papás, ya vengo todo enojado. No, a ver, tranquilo, estamos en otro espacio, en otro ambiente, entonces tenemos que tratar de aprender a tener esa capacidad de manejar la ansiedad y el estrés. Entonces, esas actividades son algunas actividades, estrategias y técnicas que pueden proporcionarle al alumno esas habilidades para la reducción de las respuestas impulsivas o negativas ante situaciones difíciles y darles a los alumnos pues una mejor regulación emocional dentro del aula. Y existen algunas actividades que pueden ustedes implementar dentro de su salón.
En la que sigue ya son el de solución de problemas, que es la última técnica que nos comparte el cognitivo-conductual. Y aquí pues está más enfocado al desarrollo del pensamiento crítico y analítico. ¿Por qué? Porque es para solución de problemas. El niño tiene que aprender a corregir el modo en que las personas abordan los problemas. Tendrá que facilitarle un método sistemático para resolver todo tipo de situaciones. Bueno, tipo de situaciones violentas, ¿va? Entonces dice que vamos a empezar como que el niño tendrá que terminar trabajar esas técnicas para la terapia de solución de problemas, y aquí habla sobre algunos autores, y pues desarrollar el pensamiento crítico, analítico para resolver problemas, mejorar la toma de decisiones ante el manejo de algunos conflictos, fomentar la autonomía, la responsabilidad, y todas estas estrategias pues fomentarán que el alumno sea más reflexivo y pues sea más efectivo. Aquí están todas las actividades, las estrategias que pueden trabajar dentro del aula. Y el reforzamiento positivo, recordemos que pues la conductual, aquí vamos a hablar así de estímulo-respuesta, y aquí ya como con esta enlace entre lo cognitivo y lo conductual, pues vamos a reforzar lo positivo para promover las conductas adecuadas. Casi siempre lo que es la evaluación conductual pues nos va a dar como un punto de partida tangible. Nos dan instrumentos y tácticas que nos dan paradigmas de evaluación psicológica, cognitiva, estandarizadas, psicométricas. Entonces nos va a dar como una concepción para poder entender este proceso que incluye tanto contextos, individuos, formas, herramientas, toda esta enramada de estrategias que integrarán datos. Y estos datos nos van a ayudar a la construcción de nuestro diagnóstico, y este diagnóstico a la construcción de nuestro plan de intervención. Entonces, tomamos decisiones a partir de ellas, ¿de acuerdo? Y pues aquí también, por último, pues les pongo algunos reforzamientos ya de acuerdo a lo conductual, reforzamiento diferencial, entrenamiento de habilidades sociales, y aquí les pongo los objetivos y algunas actividades, extinción de conductas agresivas, hay que reducir la agresión mediante la eliminación de refuerzos que la mantienen, algunas actividades, hay que llamarle la atención, no responder al enojo con más provocaciones, de repente más se dan en nivel secundaria, luego los niños tienden a manifestar su enojo con provocaciones, y si el maestro pues se engancha en esta línea de provocaciones, pues será difícil. Entonces, más bien aquí es un trabajo colaborativo con directivos y padres de familia. Entonces, habrá algunas estrategias, obviamente. Eso es un decir muy, muy generalizado. Siempre, siempre, siempre hay que revisar. De verdad, hago mucha mención de esto, pero es eh, la punta de lanza para un trabajo bien es el diagnóstico. Y en el diagnóstico de verdad hay que analizar estos factores que les dije: biológicos, ambientales, cognitivos, sociales, desde qué contexto se está dando la situación, que es un factor que detona la violencia hacia el niño, si es un contexto, en el contexto social familiar donde se desenvuelve, si es un contexto en el salón, qué estoy haciendo yo con mis prácticas, si es desde la escuela, cuáles son las políticas de la escuela. Entonces son varios rasgos que tenemos que tener en cuenta en nuestro diagnóstico, y sobre todo no ser subjetivos, como les había comentado. Tenemos que tener todos los elementos tangibles para poder determinar un buen diagnóstico. Entonces, tengámoslos en cuenta para el diagnóstico. Y pues dice castigo negativo, retiro de un estímulo positivo. Pues aquí pudiéramos ser muy hábiles. Por ejemplo, hoy tuvimos una situación con un alumno que se puso muy, 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 muy agresivo. Golpeó a las maestras, quiso tomar unas tijeras decía que iba a matar a la maestra: te voy a matar a uno de mis compañeros, o sea, y decía unas groserías impresionantes, o sea, era un vocabulario de una persona adulta. Entonces, aquí es un factor biológico porque tiene un trastorno psicosocial,
Hay una cuestión de un factor ambiental, porque los papás la mamá ha estado divorciada 3 veces, ha tenido 3 papás, no voy a decir nombres porque obviamente no es ético, pero sí les planteo la situación de manera muy general. Entonces, ¿y cuál es la consecuencia? No para el niño, porque el alumno al final de cuentas eso es un reflejo de una situación complicada y un factor biológico. Y no es que tenga un factor cognitivo en donde sea, o muy posiblemente sí, por su trastorno, pero desde un diagnóstico donde sabemos que es un factor biológico, sí podemos determinar que ahí la consecuencia tendría que ser una atención extraescolar para obtener un informe más amplio y tener ahí unos acuerdos y compromisos con la mamá para que le lleve su material, porque en sí el arrebato inició porque el niño no llevaba su pintura. Entonces, esta situación pues desencadenó en el niño pues una crisis y pues ahí hubo un bloqueo muy grande en cuestión de sus emociones, porque no tuvo un autocontrol ni físico ni emocional, y realmente fue como un detonante bien grande que el niño no haya traído sus pinturas. Entonces, a la historia que maneja pues también la docente de grupo pues son pues a lo mejor que siempre llega tarde, no lleva el uniforme, no lleva el material, falta de comunicación y atención por parte de los padres. Hay muchas cosas, muchos factores que están interviniendo. Pero sí, como les decía, las normas y reglas se cumplen, se deben de cumplir. Y todos nuestros actos tienen consecuencias. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Y el hecho de que haya una situación de violencia no podemos dejarla pasar de alto. Sobre todo cuando sabemos que pueden arremeter, irrumpir o amedrentar la dignidad o la cuestiones físicas de alguien más en cuestión de agresión, pues es nuestro deber proteger a la comunidad educativa y es el deber de los padres de familia atender y acatar las indicaciones. Y en los acuerdos y compromisos se establecen todos estos acuerdos y que se establece qué tiene que hacer cada uno de nosotros para poder favorecer al niño, porque aquí el menos culpable pues son los niños. Y si esos niños van de escuela en escuela, imagínense en qué situación va a terminar. Y él es un niño que se le están vulnerando los derechos si en algún otro momento en otra escuela lo corrieron, sin darle un seguimiento o una atención o herramientas para poder avanzar y mejorar en los estadios que nos marca este proceso cognitivo evolutivo en cuestión de trabajo de las herramientas para el manejo de las situaciones adversas. Entonces sí, realmente hay que tener en cuenta lo conductual, lo conductivo, lo conductista, sin dejar de lado lo constructivista, el trabajo en colaboración. Y aquí van más actividades. Acordemos que la familia es parte importante y tienen que tener un compromiso con la escuela, tener un vínculo con los niños no violentos, afectivos. Si los papás tuvieron experiencias de maltrato sufridas, tendríamos que compartir ahí a lo mejor algún tipo de talleres, de pláticas, si a lo mejor falta límites y reglas en casa, si a lo mejor los estilos de crianza, de qué tipo son. Entonces ahí tendríamos que hacer un tratamiento extremadamente también para los papás en nuestro plan de intervención, porque los niños son el reflejo de casa, entonces son el reflejo de la sociedad, pero también son el reflejo de lo que somos nosotros como adultos. Entonces también, como les decía al principio, somos agentes transformadores. Bueno, pues que en mi escuela o en mi salón, aunque sea mi espacio, pues no haya situaciones de conflicto, de problema o de violencia. Entonces, pero sí, también podemos ahí hacer un trabajo colaborativo con los papás y pues hacer ahí como muchos compromisos con ellos. Si hacemos omisión o caso omiso a las situaciones de violencia, pues también somos parte entonces de un problema. Entonces hay que echarle ojo también
al contexto familiar para nuestro plan de intervención. Y por último, aquí van 10 consejos para tener que puedan aplicar en las escuelas con el fin de prevenir el acoso escolar. Concentrarse en el entorno escolar. La escuela tiene como responsabilidad brindar un espacio de ayuda, solidaridad, respeto a las diferencias, resolución pacífica de conflictos, escuela activa, empatía e intercambio. Pero tenemos que tener políticas bien claras, políticas institucionales, en donde sabemos qué tenemos que hacer cada actor, agente educativo, quién tiene que ser cada maestro, cada padre de familia, los alumnos. Tiene que haber un reglamento bien estipulado que no violente ningún derecho, pero sí tendría que conocer también las consecuencias. El papá últimamente exige exige, pero no conoce sus obligaciones. El papá tiene que saber cuáles son sus obligaciones y también él es el principal responsable de sus hijos. Y si no hay trabajo con papás, pues la escuela no va a poder hacer mucho que digamos. Pero entonces, nuestro entorno escolar, nosotros como docentes tenemos que tener como esta solvencia solidaria en relación a los derechos y en relación a los valores. 2. Evitar el acoso escolar mediante el sondeos anónimos entre alumnos, personal docente y padres de familia, obtener un diagnóstico claro de la situación. Ya les compartía 3 instrumentos que les pueden clarificar un poco en relación a cómo está la dinámica de grupo. En el Drive les compartí un test para diagnóstico de la violencia, déjenme les digo cómo se llama, Autotest Cisneros, el acoso escolar. Igual, podemos poner un buzón de quejas y en ese buzón de quejas los que son agresores nunca van a poner nada, los que son víctimas posiblemente, los que son espectadores también. Entonces hay que poner un buzón de quejas. 3. Contar con el apoyo de todo el personal y los padres de familia para prevenir el acoso porque es responsabilidad de toda la comunidad escolar. ¿De acuerdo? Entonces no nada más son los maestros, son los papás. Y son papás que tienen que ser también igual de partícipes para poder fomentar la sana convivencia y alto total a la violencia. 4. Crear un grupo coordinador. En representación de todos los actores educativos y los mismos se deberán reunir para evaluar los sondeos, planificar acciones, revisar los acuerdos institucionales, escuchar en feedback, va y viene, y garantizar que todo lo mencionado se pueda mantener a largo plazo. ¿Va? 5. Capacitar al personal de la institución sobre el acoso escolar para intervenir, detectar y prevenir. Esto debe ser cada año. O sea, esto no tendría que ser como que, ahora hay que revisarlo porque se suscitó esa situación. No, esto tendría que tener una capacitación constante de todo el personal de cualquier centro laboral. 6. Crear y hacer cumplir normas relacionadas al acoso escolar. ¿Ven? ¿Por qué el comité es importante? Porque tiene que haber normas y sanciones. Y las sanciones hay que tener cuidado en cómo las mencionamos. Ejemplo, la directora decía, no, pues vamos a suspender. Le dije, mire, maestra, vamos a cambiarle suspender por esta palabrita. Entonces, vamos a solicitarle a la mami que tiene los siguientes 2 días para atender la situación con el especialista para que tengamos un informe más amplio de la situación. Entonces ya le cambiamos ahí la palabra. No, pues que los papás tienen que darle unas nalgadas a los hijos porque nos... Entonces, no, maestra, vamos a trabajar el tema de límites y reglas y pues estilos de crianza, a ver cómo vamos ahí. Entonces, sí, realmente tener como... cumplir normas y reglas, pero también tener como esta mesura en cómo nos dirigimos. Reforzar la supervisión de los adultos en los lugares donde tienen lugar el acoso. Es decir, como aquellas, por eso no está en el reglamento de las funciones en relación a las guardias que tenemos que hacer, pero sí en el comité que se haga en cada escuela, sí tendría que haber como esta zona de vigilancia. Tomarse el tiempo en clase para prevenir el acoso escolar, como ya les dije, no solo lo cognitivo, lo del currículum, sino cuestiones afectivas, socioemocionales y todas estas situaciones que podrán contribuir a la prevención
y eliminación del acoso y la violencia. Intervenir de manera consciente y constante en las situaciones de acoso, debido a que se requiere la participación de todos los sectores educativos. Tanto hace mal el que lo hace como el que lo omite, o el que lo hace como que no escuchó. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto en el momento, no dejarlo después, en el momento. Y por último, continuar con esas actividades a lo largo del tiempo. De verdad, todas esas actividades que les comparto están aquí, se las voy a compartir. Igual en el Drive no se los puse, pero se los voy a poner. Está el fichero del Programa Nacional de Convivencia Escolar y ahí hay muchas actividades que pueden complementar estas actividades y estrategias y técnicas que les compartí en estos tres modelos: modelo cognitivo evolutivo, modelo cognitivo conductual y modelo de clarificación de valores. Espero les haya el contenido de este video, y si no, pues igual nos estaremos viendo en estos días siguientes. Que tengan muy buen día, tarde o noche. Hasta luego.